Hemos estudiado varias armaduras de Dios. El domingo pasado, a ver, ¿quién se acuerda que estudiamos? ¿Qué armaduras que el Señor nos dio estudiamos el domingo pasado? El domingo pasado estudiamos la armadura, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La armadura que tenemos que armarnos. Habíamos hablado, resumiendo, habíamos hablado que la palabra de Dios es un arma que no es una arma solo defensa. Todas las armaduras que Dios nos ha dado, como la fe, otras armaduras de casco o escudo de la fe, todas esas armaduras son de defensa. Cuando el enemigo lanza sus dardos, uno tiene que estar preparados. La fe es muy importante. La fe, habíamos aprendido que tenemos que fortalecer nuestra fe agregando todas las cualidades como vitaminas. El cuerpo, nosotros estamos saludables, pero hay que fortalecer con vitaminas. A algunos falta vitamina C, a algunos falta. Entonces tenemos que fortalecer la salud, ¿verdad? Aunque tenemos la salud. Así también la fe tenemos, pero tenemos que fortalecer con diferentes cualidades que Dios nos da en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hacia abajo. En virtud hay que agregar entendimiento y entender, comprender, hacer las cosas, la realidad de lo que estamos viviendo. Y habíamos llegado a las armaduras, que es la espada, que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 18, 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Estábamos estudiando: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué nos hace? Nos enseñan cómo alcanzar las promesas del Señor, cómo defender las bendiciones que Dios nos ha dado, cómo incursionar en territorio del enemigo, cómo destruir, derrotar, derribar las obras del enemigo. La palabra de Dios nos enseña. También nos enseña en la palabra de Dios quién es Dios, quiénes somos nosotros, quién es nuestro enemigo, y cómo vencer al enemigo, y cómo vivir como hijo de Dios. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas que nosotros no sabemos. Por eso tenemos que aprender, leer, conocer la palabra de Dios. La palabra, la espada de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos reprende cosas que nosotros no hacemos bien. La palabra de Dios nos reprende, nos regaña, nos instruye, nos corrige, ¿verdad? Hay cosas que no sabemos, Él nos instruye cómo actuar, cómo vivir, cómo andar, cómo ser mejor obrero, cómo comportarnos como siervos de Dios. La palabra de Dios nos enseña. Esa armadura tenemos que cargarlo, o sea, tenemos que aprender a usar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando el versículo 18 de Santiago. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. La armadura de la oración. Así dice, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por los santos. Ahora vamos a aprender orar en el Espíritu. Ayer estuve haciendo una pregunta a mi esposa: ¿cuál es la diferencia entre orar en espíritu y orar en el Espíritu? Aquí manda orar en el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia de estar en casa o estar en la casa? ¿Hay diferencia o no hay diferencia?
Parece que no hay diferencia, pero hay diferencia. Hoy vamos a aprender qué es orar en el Espíritu y qué es orar en espíritu. Para entender mejor orar en el Espíritu, yo voy a explicar de esta manera para que podamos entender. Cuando nosotros nacemos de la mamá, nacemos en la carne. Estamos equipados por Dios como una persona con todos los elementos, con todas las cosas que necesitamos para vivir aquí en la tierra. Tenemos cerebro, tenemos sabiduría, tenemos muchas cosas. Operar en la tierra bajo la justicia natural, bajo la justicia humana, bajo la razón, bajo derecho, bajo igualdad. Pero nuestro espíritu nacemos muertos. ¿Quién sabe eso? Nacemos separados de Dios. La gente cuando nace separado de Dios, lejos de Dios, bajo control del enemigo. Pero Dios ha puesto la razón para razonar las cosas, actuar como persona. Y de esa manera nosotros empezamos a aprender a vivir como persona, a hacer el mal. El mal Dios no lo puso, el mal lo puso el enemigo. Pero nosotros aprendemos a vivir como personas el mal que el enemigo nos puso a nosotros, haciendo las cosas malas. A los niños nadie le enseñan cosas malas, nacen con eso. Pero Dios ha puesto en nosotros una medida de la fe. A través de esa medida de la fe, operar en la carne, pero llegamos a informarnos de Dios, empezamos a creer a Dios, ¿verdad? Y acercamos a Dios con la medida de la fe. Escuchamos en la evangelización o el mensaje de la salvación, que algún día vamos a morir, podemos ir al infierno o podemos ir al cielo. Escuchamos, y la fe que Dios ha puesto, con esa medida de la fe actuamos, acercamos a Dios, y Dios nos recibe, nos perdona nuestros pecados y pone su presencia en nosotros. De esa manera conectamos con Dios. Nuestro espíritu conecta con Dios y revive. Entra ese espíritu que estaba muerto, se revive. Entonces entramos a la familia de Dios. Nacimos de nuevo. Ahora, cuando nacimos de nuevo, Dios pone su presencia para que esa presencia del Espíritu Santo nos ayude a hacer las cosas. Cuando nacimos de mamá, Satanás puso su presencia en nosotros. Toda la gente que nace, estos niños que están aquí, nació con todas las cosas que malo que hay en el mundo. Solamente va a ir provocando de diferentes maneras, a través de internet, a través de amistades, a través de lo que se ven, a través de lo que ellos desean, a través de lo que ellos aspiran, o a través de cualquier abuso. Se activa en ellos ese mal. Todos los males que hay en el mundo ya está en nosotros. El enemigo lo puso. Y nos toca a nosotros activarlo. Inconscientemente activamos. Entonces ahora, cuando venimos a los pies del Señor, nacimos en espíritu.
Ahora Dios pone su presencia como su hijo para que nosotros empezamos a vivir como hijo de Dios, y esa presencia empieza a activar en nosotros todo lo que Dios es. Empezamos a pensar diferente, empezamos a actuar diferente, vienen los cambios. Ahora bien, en nosotros, cuando nacimos en la carne, tenemos una naturaleza. Después nacimos en espíritu, ahora tenemos otra naturaleza. En nosotros empieza a operar dos naturalezas. La naturaleza humana está ahí todavía, porque estamos con vida, estamos en este cuerpo natural. Y la naturaleza espiritual, sobrenatural, empieza a crecer en nosotros. Cuando estábamos en la carne, vivíamos como humano, como persona, pensábamos como persona, como humano, natural. Pero ahora que cuando venimos a Dios, nacimos en espíritu, ahora tenemos que pensar como hijo de Dios, en espíritu. Tenemos que andar en espíritu, aunque vivimos en la carne, pero andamos en espíritu. Tenemos dos naturalezas ahora: naturaleza humana y naturaleza espiritual. La naturaleza humana son temporal, aquí se va a terminar, pero la naturaleza espiritual es el que nos van a llevar al cielo. Ahora, la persona tiene que empezar a vivir, el cristiano tiene que vivir con la naturaleza espiritual, no vivir en lo natural. Lo natural está contaminado. La Biblia lo llama hombre viejo. Y esa naturaleza humana, natural, Satanás lo manipula por nuestros sentidos, como veníamos hablando, a través de nuestros ojos, de lo que miramos, deseamos, de lo que oímos, lo deseamos, de lo que hablamos, de lo que olemos, deseamos. Entonces Satanás lo manipula lo natural, porque el hombre mismo se entregó al enemigo para que lo controle. Por eso Satanás lo tiene control. Entonces, para que el hombre natural entre en control, tiene que nacer en el hombre espiritual, en esa persona. Ahora, en lo que ya somos cristianos, esa naturaleza humana tiene que entrar en el control del espiritual. Ya no somos hombres naturales solamente, ahora somos hombre natural, está ahí, hombre espiritual está ahí. Pero tú tienes que dar ahora al espacio, tienes que aprender a vivir en lo espiritual, porque antes vivíamos en el hombre natural, hacíamos las cosas de lo natural, lo que deseábamos, lo que queríamos, lo que hace el mundo. La gente, los que no son cristianos, lo llaman mundanos, mortales, humanos. Ahora, cuando venimos a los pies del Señor, volvemos cristianos, espirituales. Ahora, la presencia divina ya entró en nosotros cuando vinimos a los pies del Señor. Dios puso en nosotros. Por eso, en la naturaleza humana, aprendemos a vivir conforme la voluntad del enemigo. Ahora, en la naturaleza espiritual, vamos a vivir conforme la voluntad de Dios. Cuando estaba en la naturaleza humana, el espíritu maligno es el que provocaba en nosotros. Por eso esa gente no quiere venir a la iglesia, todavía está en lo natural. No quiere hacer el bien, todavía está en lo natural. Actúa conforme de lo que ve, de lo que se siente, está en lo natural todavía. Tenemos que vivir en lo espiritual. Pablo lo llama inmaduros. Vamos a Efesios capítulo 2.
Solo vamos a leer para poder entender de lo que vamos a estudiar hoy. Orar en espíritu, en el espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. En otro tiempo, ¿cuál otro tiempo? Cuando estábamos en lo natural. Ahora ya no estamos en lo natural, ahora estamos en lo espiritual. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos espirituales. La presencia divina ya está en nosotros. Pero en otro tiempo, cuando no era cristiano, cuando era mundano, cuando la naturaleza humana te controlaba, cuando los demonios, Satanás te controlaba su vida, ese era otro tiempo. Ahora estamos en el tiempo del Señor espiritual. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones, o sea, en el pecado y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. ¿Cuál poder de este mundo? Los estilos de vida, todo lo que el mundo, la gente no cristiana vive, así vivíamos. Se conducían según el gobierno de las tinieblas. ¿Viste? El gobierno de Satanás. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad. Pero ahora no. Ahora seguimos la voluntad de Dios. Por eso todavía la gente que sigue la voluntad suya, hace las cosas a su manera, cuando quiere, como quiere, no como Dios dice, entonces todavía está en la carne, está todavía bajo control del enemigo. Dice la Biblia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. ¿Por qué pecaminosos? Porque el diablo los contaminó todo, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Cada cual crea su propósito, no el propósito de Dios. Yo quiero tener cosas grandes, quiero vivir en allá, yo quiero hacer así, yo quiero esto, yo quiero esto. Su propio propósito en la vida, no es el propósito de Dios. Hacer las cosas como nos parece. Actuamos como nuestra manera. Pensamos como hombre y la mujer humana natural, no como espirituales. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Éramos así. Todos los que no nacen de nuevo es objeto de la condenación, del juicio de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos, significa separados de lejos de Dios, en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Eso es lo que yo le estaba explicando. Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Significa, estamos separados de Dios, sentados con Satanás. Él es el que gobernaba nuestra mente y nuestros corazones, nuestros deseos malos, todo lo que hacíamos. Al venir a los pies del Señor, Dios nos rescató de ahí, nos sacó de ahí, nos trasladó en el reino divino, reino espiritual. Ahora estamos caminando con Cristo, ahora andamos con el Espíritu Santo juntos, ahora somos familia de Dios, ahora Cristo está con nosotros. ¿Viste cómo está la cosa?
para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Dios nos regaló. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad? Ahora bien, en la naturaleza espiritual o en la naturaleza divina, vivimos en la carne, en lo natural, pero andamos en espíritu, conectado con el Señor. Ya no la carne nos controla, ya no nos controla. Ahora somos espirituales. Antes eran, ¿qué cosa eran? Humanos, naturales, mundanos. Ahora somos cristianos, espirituales, divinos. Por eso Jesús, cuando oró, Juan capítulo 17, versículo 16, cuando Jesús oró por los cristianos antes de morir, por los que van a creer, cuando oró dijo esto: vivimos en el mundo, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo como Dios es. Le digo: Padre, ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo como nosotros. Jesús estaba orando. No somos del mundo, aunque vivimos en el mundo, en la carne, con toda la gente mala, con todos los deseos de la carne todavía latente en nosotros. Quiere llevarnos, pero bajo control del Espíritu Santo ya no puede hacer las cosas que quiere. Ese se llama dominio propio. Muchas veces nosotros queremos hacer algo, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, en la actitud del carácter del cristiano, nos negamos a hacer las cosas. Por eso estamos leyendo Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 25. Jesús dijo esta palabra. Este le dijo a los hijos de Dios, a los creyentes: el que se apega a su vida la pierde. El que se apega en la vida natural, humano, carnal, pierde la vida eterna. ¿Tú quieres vivir tu vida como vivía antes o te va a perder la vida? En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Este versículo me impactó cuando yo lo leí esto. Pero yo había leído varias veces, pero nunca me había, como hoy lo entiendo las cosas. Yo he leído varias veces la Biblia. Yo termino, vuelvo a leer, vuelvo a leer. Yo pasé por ahí, pero nunca había me impactado cuando lo leí este versículo esta vez. El que apega la vida en su vida natural humana, vivir como quiere, hacer lo que le da la gana, andar como le parece, ese está controlando el diablo. Venir a la iglesia de vez en cuando o no quiere venir, orar cuando quiere, no quiere orar, y hacer lo que le parece mejor, está pegando a la vida natural humana. Va a perder la vida eterna. A mí me gusta, yo soy así porque toda la gente hace, porque toda la gente son gente del mundo, pero no lo hacen los cristianos. No, porque la sociedad, ahorita estamos en el siglo XXI. Puede ser siglo 1000, no importa cuál siglo esté, Dios es el mismo. Sus leyes son iguales, su sabiduría es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana por siempre. Espíritu Santo es el mismo.
Su ley no cambia. Sus mandamientos no cambian. El mundo inventan, porque está en lo natural. El enemigo lo manipulan. Hacen creatividades para hacer el mal. Y los que están de acuerdo, porque son del mundo. Entonces, por eso la palabra nos enseña en Romanos capítulo 1. Lea los 18 para abajo hasta llegar hasta el capítulo 2. Usted se va a dar cuenta. Algunos conocieron a Dios. Saben que Dios existe. Sabe la Biblia. Pero se apegó a la vida natural. No quiere dejar la vida natural. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a perder la vida eterna. Vuelvo a leer: el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Entonces, ahora, esta no es la responsabilidad de Dios, es la responsabilidad de cada cristiano. Cada cristiano tiene que saber no apegar a la vida natural. Ay, pero tengo que trabajar. Ay, pero tengo que hacer cosas. Ay, pero yo soy humano. Ay, pero me ofendió. Ay, pero me insultó. Ay, que estoy enfermo. Ponemos excusas. Deseamos más las cosas naturales y dejamos las cosas espirituales. Y cuando dejamos las cosas espirituales, perdemos la salvación. Ahora bien, Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, cuando estábamos leyendo, que leímos: dice así: el Señor Jesús los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos da facultad, Él nos da autoridad, Él nos da derecho, nos da seguridad. Participar de la herencia de los santos. ¿Cuáles eran los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿A quién lo mencionan los santos? Desde el Antiguo Testamento hasta el sol de hoy, los que creen en el Señor caminaron con Dios, creyendo en Dios que ya está en el reino de los cielos. Algunos que están descansando. Dios nos ha facultado, nos ha dado ese derecho a cualquiera participar en ese reino. Participar en la herencia. Así que nosotros, cuando venimos a los pies del Señor, somos espirituales. ¿Sí o no? 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Pablo le dice a los cristianos de los Corintios, para que sepa que nosotros somos espirituales. ¿A quién dicen espirituales? Yo, hermano, dice, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales. Parece que le hablaron de una manera como humano, sino como inmaduros, apenas niño en Cristo. Significa recién convertidos. A los hombres, las mujeres espirituales piensa diferente, actúa diferente, hacen las cosas diferentes. En la naturaleza humana, las cosas mirábamos como humano. Ahora miramos como hombre espiritual. Mirábamos como humano. A la persona, cuando va a escoger a su pareja, va por su conceptura física, por su cara bonita, y por si tiene dinero o no tiene dinero, de dónde es, color de su piel, color de sus ojos, pelo, tiene pelo o no tiene pelo, de dónde es,
escoge de esa manera, natural. Hacíamos las cosas con lo que mirábamos. Cuando está en la naturaleza humana, pensábamos, hacíamos todas las cosas a la manera humana. Hablábamos como humano, con orgullo, con altivez, con arrogancia, con soberbia. ¿Sabe por qué? Porque nacimos con esa mal que el diablo puso en nosotros, está en la persona. Eso es común para los humanos naturales, pero a los espirituales eso no es común, eso no es natural, eso no debe de ser así. Los cristianos, los espirituales tienen que ser diferentes, ¿o no? Ya no hay orgullo, ya no hay soberbia, ya no hay esa prepotencia, ya no hay esa actitud mundano que tenía, porque ya se murió, ese demonio ya se fue. Pero si no se ha ido todavía, pues hay que sacarlo ahora. Y todavía cuando analiza su vida, ¿qué cosa no está bien todavía? Tu lengua, tu actitud, tu conducta, tu lenguaje, tu carácter, su estilo de vida, que todavía está controlando el enemigo. Usted es responsable de corregir eso. No es Dios. Señor, ayúdame, esto yo no puedo. Pues usted es responsable de sacar eso, no es Dios. Dios ya te dio autoridad. No le pida a Dios que te quite eso de su mente. Tú eres responsable de negar de no pensar. Tú tienes que negar de no actuar de esa manera. Tú eres responsable de vivir como espirituales, no como mundanos, inmaduros cristianos. No. Nosotros somos responsables. Echamos la culpa a la familia, echamos la culpa a nuestra pareja, echamos la culpa a los hijos, echamos la culpa a mamá, a los abuelos. Ahora ya somos mayores. No, porque yo soy católico. No, porque yo soy tal. Porque yo soy bautista. O porque yo soy pentecostal. Estamos en lo humano todavía. Los hombres espirituales no miran esos. Tú crees que Cristo es eso, tú eres mi hermano. Tu iglesia, no importa. Somos hermanos en Cristo Jesús. Una vez un testigo de Jehová me dice, tú no eres, y yo le digo, mi hermano, no es así la cosa. Tú no eres mi hermano porque tú no eres testigo de Jehová. Le digo, hijo del diablo, fuera de mi presencia. Si no es mi hermano en Cristo, entonces hijo del diablo. ¿Sí o no? Así es la cosa. Ahora bien, ahora que llevamos la naturaleza divina o espiritual, tenemos que vivir, andar, hablar, contar, cantar, pensar, vivir, mirar, actuar como hijo de Dios, conforme la voluntad de Dios Todopoderoso. No podemos hacer como lo hacíamos antes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si hablas igual cuando eran mundanos y sigue actuando igual, entonces todavía tú eres hijo del diablo. La presencia del Espíritu Santo no ha hecho efecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos engañados. Y dice que va al cielo así. Yo soy cristiano, voy al cielo. Pero esa lengua larga. Por ahí hay una canción que estaba escuchando que cantaron algunos hermanos por ahí en Centroamérica, que dice, Señor, ayúdame contra esta lengua larga. ¿Has escuchado esa canción alguna vez? Ahí va a llegar. Por Facebook te va a llegar. Ayúdame. Porque todavía cuando estamos en la carne tenemos todos los males que hay en el mundo. Todavía esos son carne pecaminosa, que menciona Galatas 5 versículo 19. Teniendo pareja anda buscando otra pareja. Teniendo dinero quiere más dinero. Tiene casa, quiere más casa. Está saludable, pero quiere ser más saludable. No, mis cejas no tengo, voy a pintarlo para...
Ay, mi nariz está muy grande, tengo que operar. Porque no le opera la lengua larga que tiene. ¿Ah? No, que estoy muy corto, tengo que quitar la grasa. Hacemos muchas cosas, ¿verdad? Esos son humanos. No tenemos que pensar como humanos, tenemos que pensar como hijos de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que andar como hijos de Dios, pensar como hijos de Dios, actuar como hijos de Dios, hablar como hijos de Dios, comportarnos como hijos de Dios, como espirituales que somos. Ahora bien, cuando la persona no está caminando juntamente con el Espíritu todo el tiempo, está en la carne. Y la carne influye a hacer las cosas de la carne. Por eso yo le estaba diciendo, como espirituales, no como inmaduros. Tenemos que actuar como poseedor de la gracia, no un desgraciado. Hacer todo en el espíritu, no en espíritu. Ahora vamos a aprender qué es estar en espíritu o en el espíritu. Somos espirituales. Orar en espíritu, ¿verdad? Porque somos espíritu, oramos como espirituales. Ese es orar en espíritu. Porque tú llevas espíritu. Por ejemplo, estar en casa o estar en la casa. Cuando tú dices estoy en casa, ¿qué te refiere? Cuando tú estás en la casa, ¿cómo le dice a la gente? ¿Estoy en casa o estoy en la casa? ¿Alguna vez has preguntado eso? Pareciera igual, ¿verdad? Sí, parecen igual. Estoy en casa. ¿En la casa de quién? Cuando decimos estamos en casa, no estás en tu casa. Puedes estar en la casa, pero estar afuera. Puedes estar estoy en casa, pero tal vez haciendo mandado. Pero cuando estás en la casa, estás adentro en la casa. ¿O no? Usted no puede decir, estoy en la casa de Juan. En la casa de Juan. O usted puede decir, o estoy en casa de Juan. ¿Cuál es lo correcto? Usted que habla español, ¿cuál es correcto? ¿Estoy en casa de Juan o estoy en la casa de Juan? Usted no puede decir usted en la casa de Juan. Está mal dicho, me imagino. No sé ustedes que saben español. Estoy en casa de Juan. Estoy en la casa. Significa que tú estás en tu casa. Orar en espíritu, que la Biblia menciona aquí. Orar en espíritu, orar como una persona. Cuando dice orar en espíritu, eso significa que usted ora como una persona espiritual. Ora como una persona cristiana. Una persona que lleva el Espíritu Santo, que lleva un espíritu revivido, restaurado. Esa manera ora. Pero su condición, espiritualidad. Orar en espíritu. ¿Cómo está su condición de espiritual? Por eso, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 que estamos diciendo. Pablo dice, yo no puedo hablar a ustedes como espirituales. Condición ¿de qué? Condición de las personas. Son espirituales porque ya no son mundanos. Entonces cuando una persona, cuando ora en espíritu, ora porque es cristiano, porque está en el espíritu, porque son espirituales. Pero cuando usted dice, por eso la Biblia, usted no va a encontrar en la palabra de Dios
oren en espíritu. La Biblia dice, ore en el espíritu. Significa orar juntamente con el espíritu. ¿Cuál espíritu? Espíritu Santo. Nosotros somos espirituales, pero tiene que estar juntamente con el Espíritu Santo, dentro del Espíritu Santo. Una vez David dijo, el Señor me dice que yo camine hacia 3 pies arriba. Así te dijo, ¿verdad? ¿Cómo va a caminar? ¿Sabe qué significa eso? Tú tienes que caminar en el Espíritu. Los brujos caminan en el espíritu maligno. Los brujos, ellos caminan dentro protegidos por los malignos. El cristiano tiene que estar dentro del Espíritu Santo, en el Espíritu, orar en el Espíritu. No sé si me entiende, no sé si le explico. Cuando yo lo estaba mirando esto, otra persona dice otra cosa, pero el Espíritu Santo me dice, orar en el Espíritu es, significa adentro, pero no cualquier espíritu. Una persona puede en espíritu, puede orar, cualquier espíritu, en espíritu, porque es persona espiritual. Pero en el espíritu es un solo espíritu, no cualquier espíritu, un solo espíritu. ¿Quién es el espíritu verdadero? Espíritu de Dios. Un solo espíritu. Tú no tienes que tener otro espíritu de tristeza, espíritu de angustia. Esos son espíritus también. Muchas veces venimos en espíritu de angustia. Hay espíritu de mentira en nosotros. Cuando oramos en espíritu, venimos con todos esos espíritus malignos alrededor de nosotros. Pero Dios, la palabra de Dios nos manda que el cristiano tiene que aprender que no venir con todos esos espíritus malvados en nosotros, sino con un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Soltar todo ese espíritu que no está bien en ti. Echar fuera espíritus de tristeza, angustia, de soberbia, de todos esos espíritus. Son espíritus. Cuando usted viene en espíritu, viene con todos esos espíritus delante del Señor. Ahora, tú estás orando y todo el espíritu en tu mente pasando. Teléfono está sonando, tu mente está en el espíritu de teléfono, ahí está. Y cuando está en el teléfono, tu mente está en otra cosa, humanos. Pero cuando venimos en el Espíritu, conectado con el Espíritu Santo, tú sueltas todo lo que no es Espíritu Santo. Pensamientos, deseos, cualquier cosa. Usted va a orar como Dios quiere. Porque tú estás en el Espíritu y el Espíritu Santo es el que te va a ayudar, te va a hablar como hombre espiritual, pero conectado con el Espíritu Santo. Dios es el que va a empezar a usar su boca, su mente, para hablar con Dios. Pero cuando estamos en espíritu, muchos espíritus de angustia nos lleva a hablar de cosas que Dios ya nos dio. Cuando estamos orando con espíritu de necesidad, volvemos mendigos. Señor, mira mi problema. Señor, necesito dinero. Señor, necesito esto. Pero el Señor ya te lo dio. Cuando tú estás en el espíritu, usted no va a mencionar esas locuras. Porque ese es un espíritu que está provocando palabrerías delante del Señor. Dios no quiere tantas palabrerías que repiten como que Dios no escucha. Pero eso, ¿quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Cuando estamos conectados con el Señor, todo tu problema está en manos del Señor. Toda nuestra necesidad, usted lo sabe que Dios está controlando.
Él es tu Padre. Usted no va a venir con esa angustia en el Señor. Toda la angustia lo lleva en el Señor. No para que te angustia te lleve otra manera delante del Señor, sino todo lo que no está conforme la palabra de Dios en tu vida, usted lo lleva al Señor y como cautivo, dice la palabra del Señor, para que se sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, el cristiano tiene que orar en el Espíritu. Cuando tú empiezas a entrar, ¿cómo orar en el Espíritu? Primeramente, cuando tú entras en la presencia del Señor, recuerda que tú eres hijo de Dios, tú no eres ningún mendigo. La sangre de Cristo te ha dado derecho de ser hijo de Dios. Y tú lo has creído. Tú eres hijo del Dios. Tú tienes que creer eso. Tú tienes que saber que la Biblia te da autoridad de destruir toda obra del enemigo. Tú sabes, con ese conocimiento, entender las cosas, para que usted no venga delante del Señor a hablar tonterías. Tú sabes que es tu responsabilidad decir al diablo que se va de su presencia, de su casa. No venga a decir al Señor: Señor, sáname, hijo, Señor. Dios ya te dio su autoridad a ti. Como no sabes esa parte de su vida como hijo de Dios, usted actúa diferente. Hace las cosas como humano, no como un espiritual. No hacemos juntamente con el Espíritu. Si tú estás con el Espíritu, usted no va a hacer de esas peticiones que Dios no le agrada. Muchas veces nosotros pedimos a Dios cosas. Dios si hubiera podido, usted pudiera escuchar lo que Dios está pensando. Ay, mi hijo, pero ya te lo di. Activa tú. Tú eres responsable. Ya te lo di. Cuando usted está pidiendo, Dios te está diciendo: ya lo tienes. Ahora confía en mí. Cree en mi palabra. El Espíritu Santo nos dijo: mi pueblo está pobre materialmente porque me roban en mis diezmos y ofrendas. Pero los que están en la carne, dice: no, ¿para qué vamos a dar diezmos? Ese es del Antiguo Testamento. Pero el Espíritu Santo nos dijo: mi palabra dice esto y yo abriré las puertas. Cuando ustedes hacen esto, abre las puertas automáticamente, porque se activa las promesas. Pero como estamos en la carne, Dios nos bendice y comemos la semilla en vez de sembrar, en vez de dar a Dios. Malagradecidos. Entonces la puerta del cielo no se abre materialmente ni espiritualmente. Entonces muchas veces nosotros creemos que lo que hacemos, Dios está de acuerdo con nosotros. De lo que yo hago, Dios sabe bien que yo soy así, yo soy pobrecito, yo soy así. No, tú no eres un pobrecito. Tú eres un hijo de Dios, heredero de la gracia. Todo lo que la Biblia dice son tuyos. Todas las promesas son tuyas. Ahora el Espíritu Santo que dijo a través del hermano David: te he dado las llaves del reino para gobernar aquí en la tierra. Todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Pero si no lo atamos y se está suelto, no va a atar. Y todo lo que suelte aquí en la tierra será suelto ahí arriba. Pero si no lo soltamos, no está suelto. Entonces, ¿quién es responsable? Nosotros. ¿Y por qué no lo hacemos? Por ignorancia. Por no entender las cosas. Hacemos las cosas como a mí me parece, sin saber que estamos haciendo mal. Si el teléfono que tú tienes o computadora que tienes
o cualquier otra cuenta bancaria que tú has puesto un clave, si usted falla un punto, aunque ponga todo, no se activa. Tiene que poner todos los puntos como debe de ser para que se active. Entonces ese es uno de los problemas de hoy en día de los cristianos. Hacemos las cosas parecidas, pero no las hacemos como Dios dice. Echamos la culpa a medio mundo, al gobierno, a la mamá o a la familia, a la sociedad, y nosotros no, ¿qué? No hacemos nada. ¿Quién es el culpable? Nosotros. Vuelvo a decir, orar en espíritu es un estado espiritual que tú quieres orar. Con todos los espíritus que está ahí, está contigo también. Orar en espíritu. Orar en el espíritu, usted suelta, o sea, es junto con el Espíritu Santo, solamente con el Espíritu Santo, como Dios dice en su palabra. Cuando tú vas a orar en el espíritu, como dice la palabra de Dios, perdónale a todo el mundo, pero si no lo has perdonado, hay que soltar eso primero. Dios no va a hacer nada de lo que Él no ha prometido, lo que Él no ha dicho nada. Dios va a hacer lo que Él ha prometido en su palabra. Dios va a hacer como Él quiere que hagamos las cosas. Recuerda que Dios es justo. Dios no va con la apariencia ni por el color de nacionalidad. Dios es justo. Para Él todos somos parejos, aunque tenemos diferentes responsabilidades, pero para Dios todos somos iguales. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos que orar en el Espíritu. Para terminar, Efesios capítulo 6, versículo 18. Manténgase alerta y perseverante en oración por los santos también. Alerta significa por dónde el enemigo te va a llegar a ti. A través de la persona que está cerca de ti, a través de sus necesidades, a través de los ojos, a través del oído. Tienes que estar alerta. No podemos estar dormidos. Velando siempre. En oración, con oración, en el Espíritu. Si no estás orando, no puedes estar velando. Porque la conexión con el Espíritu Santo es el que nos mantiene alerta. Pero cuando no estás conectado con el Espíritu Santo, orando con el Señor, los problemas, las necesidades, las situaciones, las circunstancias de la vida que está pasando, te afecta a ti, a tu vida social, a tu vida familiar, a tu vida natural, te causa problemas. Por eso es importante, el cristiano tenemos que estar conectados con el Señor, orando siempre. Orando siempre. Poner su mente en el Señor siempre. Hay problemas, sí hay problemas, pero Dios está a control de todo. Dios va a resolver ese problema. Dios nos ha prometido estar con nosotros. Usted no tiene que tener miedo. Usted no tiene que preocuparse. Hay angustia, sí hay angustia. Hay ataque, hay ataque. Hay tristeza, hay tristeza. Pero la presencia de Dios van a quitar todos esos. Tú tienes que confiar en el Señor como cristiano. Tienes que aprender a vivir como cristiano. No viva ya no más como humanos. Ya no más con la mentalidad humana, razonando las cosas. El cristiano no razona. El cristiano vive por fe. Las cosas que no son, dicen como que se fuese. La razón no puede pensar. El cristiano no tiene que razonar. Razonar las cosas es humano. Eso no significa que tiene que vivir a la locura. No, a la locura no. Tienes la razón para hacer cuando estás vivir como persona. Hay que razonar la cosa. No, porque Dios está conmigo. Voy a pasar la luz roja. Pásate.
va a parecer muerto. Tú tienes que respetar. Hay leyes naturales y leyes sobrenaturales. Yo estoy enfermo, sí estoy enfermo, pero Dios es mi sanador. Yo creo en el Señor que me va a sanar, porque mi Dios es todopoderoso. Y si me sana o no me sana, Él es mi Dios, Él es mi Padre. Es el cristiano tiene que pensar. Esos son los espirituales. Yo no vivo para Dios, para que me bendiga, que todo vaya bien, que no haya dolor, que no haya enfermedad. ¿Quién dice eso? La Biblia no nos dice eso. Mientras somos más hijos de Dios, más ataques vamos a tener. Porque el diablo se va a levantar. Pero como tú estás en alerta, no te destruye, no te puede aplastar. Usted lo aplasta. Aquí se levanta el diablo, usted lo aplasta. Aquí se levanta otro, usted lo aplasta. A través de cualquier medio que se levante, usted lo va a aplastar. Es el espiritual. Por eso la Biblia manda que tenemos que mantenernos alerta y perseverante. No bajar la guardia. Perseverante, firme creyendo, aunque sea última respiración, última gota de oxígeno, pero vamos a creer en el Señor. Y si Dios quiere que se muera con eso, bueno, sea la voluntad del Señor. Pero muchas veces nosotros, por nuestra debilidad espiritual, por nuestra inmadurez, siempre vivimos, actuamos como carnudos, como cristiano inmaduro, como cristiano que en la carne humano. Pero ya no, ahora vamos a vivir en espíritu. En la carne está sucediendo algo, pero el espíritu es el que está controlando. Hay que vivir en lo sobrenatural. Cuando tú estás viviendo en lo sobrenatural, todo lo que es natural se sujeta a la voluntad de Dios. Porque tú, a quien estás sirviendo, con quien estás conectado, con quien estás caminando, es Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Para Él no hay nada imposible. Él es tu Padre. Él ha prometido estar contigo. Él ha estado con otros que fueron como nosotros. Hasta el sol de hoy no ha fallado. Y yo tengo que confiar en ese Dios. Ese es mi Padre. Ese es mi Señor. Ese es mi Creador, a quien yo lo sirvo. Y eso te da seguridad. No te va a faltar nada. Y todo va a estar bien. Póngase de pies. Vamos a orar en espíritu ahora. En el Espíritu Santo que está con nosotros. Ya no vamos a orar más en espíritu, sino en el Espíritu. Tenemos que orar como Dios quiere que nosotros oremos. Cuando viene a la presencia del Señor, presente todos los problemas que tú tienes y dale gracias a Dios. Pero no cargue con ese espíritu que el enemigo te quiere montar en ti. Suéltalo y conecta con el Señor, y ese espíritu tiene que irse de ti. Levanta sus manos y cierra sus ojos. Repita conmigo: Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Reconozco que tú eres Dios todopoderoso. Y gracias por darme la facultad de participar en el reino de los santos. Señor, gracias por Jesucristo, que me ha hecho reyes y sacerdote a tu servicio para gobernar en esta tierra, dominar, controlar todos los espíritus que provienen del enemigo. Esta noche encomiendo en tus manos mi vida, mi alma, mi espíritu. Señor Espíritu Santo, toma control total de mi mente, de mi corazón. Yo quiero orar siempre contigo, Señor. En el nombre de Jesús, todo espíritu que no proviene de Dios, que haya tocado en mente, mi corazón, mi cuerpo, mi destino, mi salud, en el nombre de Jesús, ahora mismo te vas fuera de mi cuerpo. Suelta mi cuerpo,
suelta mi mente, suelta mi familia, suelta mi futuro, suelta mi finanza. Ahora mismo, suelta mis huesos, suelta mis órganos. En el nombre de Jesús, te ordeno fuera de mi cuerpo, todas enfermedades, todas dolencias, toda duda, todo lo que no proviene de Dios, ahora mismo queda arrestado y te echo fuera de mi cuerpo, fuera de mi familia, fuera de mi hogar, en el nombre de Jesús. Señor, ahora toma control total de mi vida. Dirija mi vida, dirija mi corazón, dirija mi destino, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Dame todos los dones que necesito para trabajar en tu reino. Señor, activa en mí ahora mismo todas las frutos del Espíritu Santo. Yo quiero hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Hoy tomo mi posición como autoridad que me has puesto, como sacerdote que me has puesto en tu casa, en mi casa, en mi familia, en el destino de mi vida. Yo voy a vivir como me has puesto, cumplir el propósito por la cual me has creado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Puede sentarse.